Bienvenido a otro nuevo video acerca de biografías de artistas y pintores reconocidos. En este caso vamos a hablar de Ilya Repin. Ilya Repin es un pintor que nació en Rusia en el 24 de julio de 1844 y murió el 29 de septiembre en 1930 en Finlandia. Fue un destacado pintor y escultor ruso de origen ucraniano del movimiento artístico de los itinerantes. Sus obras, enmarcadas en el realismo, contienen a menudo una gran profundidad psicológica y exhiben las tensiones del orden social existente. A finales de los años 20 comenzaron a publicarse detallados trabajos sobre su obra y alrededor de 10 años después fue puesto como ejemplo para ser imitado por los artistas del realismo socialista. Su padre, Yefim, era un militar y también un colono que se dedicaba al cultivo de la tierra. A los 13 años, Repin entró de aprendiz en el taller de un artista local dedicado a los íconos, llamado Iván Bunakov. Igualmente comienza a estudiar la técnica de retrato. En 1866 se trasladó a San Petersburgo e ingresó en la Academia Imperial de las Artes. Con su primera obra maestra, La resurrección de la hija de Jairo, ganó la medalla de oro de un concurso de la Academia y con ella una beca para estudiar en Francia e Italia. Así es como Repin vivió en París, donde recibió la influencia de los impresionistas, lo que influyó decisivamente en su forma de usar la luz y el color. Sin embargo, su estilo continuó siendo más afín al de los maestros de la vieja escuela, especialmente Rembrandt, y nunca llegó a convertirse en un impresionista. A lo largo de su carrera retrató a la gente común, tanto ucraniana como rusa, aunque en sus últimos años también representó en sus obras a miembros de la élite del Imperio ruso, la aristocracia y al propio zar Nicolás II. En 1878, Repin se unió a la Sociedad de Exposiciones Artísticas Itinerantes, generalmente conocida como los Itinerantes, que en la época en la que Repin llegó a la por entonces capital rusa, se rebelaron contra el formalismo de la academia. La fama le llegó a Repin con su pintura Los Sirgadores del Volga, una obra que denuncia de un modo impactante el duro sino de estas personas. Desde 1882 vivió en San Petersburgo, realizando frecuentes visitas a su tierra natal ucraniana y ocasionales viajes al extranjero. Poco antes del asesinato del zar Alejandro II en 1881, Repin empezó a pintar una serie de cuadros relacionados con el movimiento revolucionario ruso, negativa a confesarse, arresto de un propagandista, el encuentro de los revolucionarios y No lo esperaban, siendo esta su última obra maestra sobre este tema. En ella se representa la sorpresa de una familia ante la vuelta del hogar de uno de sus miembros, exiliado político. Su obra Procesión de Pascua en la región de Kursk es con frecuencia considerada un arquetipo del estilo nacional ruso, mostrando diversas clases sociales y las tensiones entre ellas, dentro del contexto de la práctica de una tradición religiosa y unidas en un avance lento pero continuo. En 1885, Repin terminó una de sus obras de mayor intensidad psicológica, Iván el Terrible y su hijo. Este óleo muestra a un horrorizado Iván que abraza a su hijo agonizante, a quien acaba de golpear y herir mortalmente en un acceso de furia. La mirada de espanto de Iván contrasta profundamente con la serena expresión de su hijo. Una de las pinturas más complejas de Repin, Cosacos Zaporogos escribiendo una carta al sultán, ocupó al artista durante muchos años y en gran medida es fruto de una concienzuda investigación llevada a cabo conjuntamente con el historiador Dmytro Yavornitsky, que incluyó numerosos viajes a la región que habitaban los cosacos de Zaporozhia. Repin concibió esta obra como un reestudio en clave de humor, pero también pensaba que recogía el ideal de libertad, igualdad y fraternidad. En pocas palabras, el republicanismo de los cosacos ucranianos. Comenzó este cuadro en 1880 y no lo completó hasta 1891. Irónicamente fue adquirido de forma inmediata por el zar,
quien pagó por él 35.000 rublos, una cantidad desorbitada en aquella época. Otra versión de este cuadro, realizada entre los años 1889 y 1896, se conserva en el Museo de Bellas Artes de Járkov. Además, Repin pintó 2 esbozos al óleo para este cuadro. Uno se encuentra en la Galería Tretiakov y el otro en el Museo Nacional de Arte de Bielorrusia, en Minsk. En su madurez, Repin retrató a muchos de sus más ilustres compatriotas, incluyendo al novelista León Tolstoy, el científico Dmitri Mendeleev y tantos otros. En 1900, el gobierno ruso le encargó su mayor obra, un óleo de 400 por 877 centímetros representando una sesión solemne del Consejo de Estado del Imperio Ruso. El propio Repin diseñó su casa situada a unos 40 kilómetros al noroeste de San Petersburgo, en el istmo de Karelia. La finca de los Penates debe su nombre a los ídolos romanos protectores de la familia y el hogar. Tras la Revolución de Octubre de 1917, la zona fue incorporada a Finlandia. Diversas instituciones soviéticas lo invitaron a regresar a su tierra natal, pero él rechazó los ofrecimientos argumentando que era muy anciano. Durante esa época, Repin dedicó mucho tiempo a pintar temas religiosos, aunque en general el tratamiento que hizo de los mismos no fue tradicional, sino innovador. Con la excepción del retrato del primer ministro del gobierno provisional, Alexander Kerensky, Repin no pintó nada relevante en relación con la revolución de 1917 o el gobierno soviético que la siguió. Su último cuadro es un festivo y exuberante óleo llamado Gopak, dedicado a la danza popular ucraniana Hopak. Falleció en 1930 en Los Penates, Finlandia, actualmente Repino, provincia de Leningrado. Sus restos están enterrados en el jardín de la casa.
Motivational. Man, motivational.